La química está dentro de todos los procesos de la vida, entonces era como algo muy interesante encontrarle el porqué de muchas cosas, ¿no? Porque estos materiales, el porqué de ciertas sustancias, o qué hay en tal muestra, suelo, agua. Y me interesó la parte de contaminación ambiental. Ya después me fui a hacer el doctorado, entonces ese fue a nivel de química analítica, buscar metodologías para medir precisamente e identificar los compuestos de toda esta que me llamaba la atención. Los días o tiempos versus concentración y encontramos en qué momento se alcanza un equilibrio. Cuando uno comienza a estudiar los materiales o los procesos que ocurren en el medio ambiente, se empieza a dar cuenta que son procesos que generalmente cuando se alteran es precisamente porque se ha roto un equilibrio. Se ha desbalanceado ese supuesto equilibrio y estabilidad que debía existir. O sea, un cuerpo de agua, mientras tenga su equilibrio de oxígeno, de materia orgánica, es un agua que realmente favorece a un ecosistema. La atmósfera en la ciudad de Cali, en este momento, por ejemplo, está ligeramente alterada, que a nosotros nos favorecen los vientos, o sea, la geografía nos ayuda, pero no es que seamos una ciudad limpita. Nosotros somos las principales fuentes de contaminación. A nosotros nos cuesta trabajo bajarnos del carro, nos cuesta trabajo bajarnos de la moto, por facilidad. Bueno, siempre vamos a tener una disculpa. Y eso nosotros nos convertimos en alteradores de ese equilibrio. Entonces, ¿cómo los medimos? Entonces, nosotros dentro de los procesos que utilizamos aquí en el laboratorio, las técnicas analíticas, que es con lo que medimos, generalmente lo que medimos son puntos de equilibrio que van ocurriendo y cómo varían esos puntos de equilibrio. Entonces yo puedo correlacionar por curvas de calibración, o sea, si yo tengo una concentración de tanto, quiere decir que debe haber tal cantidad de muestra. Esto me permite a mí hacer unas mediciones, o sea, yo estoy siempre correlacionando concentraciones con cantidad de muestra. Yo llego al yoga de una manera muy casual, no lo estaba buscando, yo era un muchacho común y silvestre, 14, 15 años, con las cosas que les gustaban a los muchachos en esa época, pero me encontré con alguien que me pareció un hombre muy coherente. No es habitual encontrarse con personas coherentes. La inmensa mayoría de la humanidad vive en unos estados de incoherencia totales, es decir, dicen una cosa, hacen otra cosa. Entonces eso me jaló y de alguna forma él me conectó con el yoga. Uno hace una práctica de yoga y es permanentemente una búsqueda de un equilibrio dinámico. Y creo que eso es la estabilidad, ¿cierto? La estabilidad per se me parece a mí que no existe. Es decir, lo que hay son perspectivas. Por ejemplo, yo veo este trozo de madera y me parece que es estable, pero si tengo el acceso a mirarlo a otra dimensión, en otras relaciones de dimensión, veo que eso es un desbarajuste de electrones y átomos que se mueven como locos. Entonces yo pienso que en ese sentido el yoga es como que una buena metáfora de eso, ¿cierto? Cómo vas en la vida tomando decisiones que de golpe te empujan en una dirección y luego te das cuenta que no es por allí, entonces te regresas, afinas. Hay posturas que a las personas flexibles se les facilitan mucho y hay posturas que a una persona que es flexible se le dificultan mucho. Y esa persona tiene que buscar cómo le encuentra la forma, hasta que la consigue. Y al revés, ¿no? Las personas que somos menos flexibles, hay posturas de flexibilidad que se nos dificultan y hay que ir aprendiendo cómo hacerla, hasta que lo consigue. Si uno se da cuenta, porque ocurre un instante de estabilidad. Venga, bebé. Yo estaba en cuarto semestre cuando quedé en embarazo
Mis 2 hijos nacieron durante la carrera. Entonces me gradué con los 2 chiquis y cartón en mano. Éramos la última corte nocturna, que quiere decir éramos personas que trabajábamos, que estudiábamos, que teníamos un proceso. Cuando quedé embarazada de Paula ya estaba terminando la carrera. Poli, venga. Amor, tenemos una tarea. Me tocó correr un poquito con la tesis, entonces pues gracias a Dios pude terminar estando con ellos. Me dediqué a ellos 3 años y ya después otra vez continuar con el tema laboral. Me levanto, ayudo a organizar a los niños, los llevo al colegio, que entran a las 7 ambos. Si de pronto los puedo recoger, la niña sale a las 11, el niño a las 12, si alcanzo a recogerlo lo recojo, almorzamos y salgo a trabajar. A ellos los cuidan los bisabuelitos por parte del papá, entonces hay una persona a la que yo le pago para que los lleve del colegio a la casa de los bisabuelitos. Si trabajo temprano regreso, llevo a José al entreno de fútbol. Si ese día también tienen clase de baile la niña, también llevo a la clase de baile la niña. Luego lo recojo cuando termino de trabajar, llegamos acá, aquí a la casa, organizamos, digamos, el tema del día siguiente, el horario, y yo sigo trabajando, digamos, cosas que me queden faltando cuando ellos se acuestan a dormir. Muestreo pasivo en aguas de río o aguas superficiales. La idea es preparar un muestreador a partir de este polímero de tal manera que lo podamos depositar en la superficie de esta lámina de aluminio. Los plaguicidas son insolubles en agua, entonces al ser insolubles en agua normalmente se encuentran en la capa superficial de los ríos o del lago que nosotros queramos muestrear. Ya impregnado, entonces se deja secar. A los 15 días es el tiempo suficiente para que la gran mayoría de compuestos alcancen su equilibrio sobre esta superficie. Por encima de ese tiempo se comienza a perder el equilibrio, entonces dejan de ser eficientes los muestreadores. Ya después de haberlo lavado empezamos a cortarlo para poder trabajar con cantidades pequeñas. Se le adiciona el metanol suficiente para poder empezar a liberar los compuestos de interés, o sea, nuestros contaminantes. Ya con ese material lo llevamos a rotoevaporar para poderlo preconcentrar y dejar simplemente los contaminantes en una pequeña cantidad de volumen del solvente. Este volumen ya es el encargado para darnos la concentración adecuada de lo que hay aquí. Aquella manchita que había quedado ahí la vamos a empezar a diluir. Y esos viales son los viales a los cuales se llevan ya al cromatógrafo acoplado a masas para poder hacer primero la identificación de los posibles compuestos y ahí pasamos a la cuantificación. Él tiene un sistema de automuestreador, ese automuestreador pincha, saca un volumen en microlitros y los introduce dentro de la columna que tiene el cromatógrafo de gases. En este momento podemos evaluar en una sola corrida 58 compuestos, es decir, los plaguicidas que generalmente aplican los agricultores que se encuentran aquí en la zona del Valle del Cauca. En el sentido del yoga activo, del yoga dinámico, pues eso, son asanas o posturas de yoga que tienen una cierta cadencia, que tienen un cierto ritmo y que implican eso, una búsqueda de ese equilibrio dinámico. Entonces tienes que ajustar tu cuerpo, tienes que ajustar la postura, tienes que ajustar la respiración, tienes que ajustar incluso el pensamiento. Es muy útil en el sentido en que uno va haciendo memorias de estabilidad, ¿cierto? Como que ya descubres qué es la estabilidad y la puedes entonces utilizarla como una referencia para buscar esa estabilidad en otros espacios de tu vida, en tu mundo laboral, en tu mundo afectivo, sentimental, mental. Tú tienes un ambiente laboral, por ejemplo, que te produce tensión, que te produce estrés, que te desequilibra,
y llegas a tu casa como si hubieras cargado el mundo entero sobre los hombros. Hay personas que tienen un fracaso sentimental y dicen, nunca más en mi vida una pareja, porque eso es, pues no vas a poder evitar enamorarte otro día. Y el yoga es eso, ¿cierto? Uno hace una postura, un día le sale no sé cómo, otro día no sé cuál, pero uno se da cuenta que está funcionando porque me siento bien, ¿no? En medio del esfuerzo que estoy haciendo, no me siento gastado. Yo creo que se puede asumir como una especie de entrenamiento permanente para todo lo que es en sí mismo la vida. Yo creo que esto es ser cabeza, cuerpo y sobre todo corazón en una familia, porque yo creo que día a día es un reto. Entonces, ser madre cabeza de hogar es llevar el hogar uno solo, ¿cierto? Ser, digamos, el policía bueno y el policía malo, como se dice en esos términos. Ser la persona que, digamos, está al pendiente de todo. Digamos, no hay con quién compartir esas responsabilidades, sino que es una cuestión de asumirlo uno solo. Y como les digo yo a ellos, somos una familia de 3 y los 3 estamos para ayudarnos en la medida de cada uno como es posible. Diríamos que la estabilidad no es algo rígido que se coloca sobre algo y ya no, sino que pese, digamos, al entorno, a las circunstancias que está, se mantiene. Cada individuo experimenta diferentes circunstancias, diferentes momentos que lo pueden llevar a una crisis en diferentes ámbitos, ¿cierto? Económico, emocional, en muchas cosas. Pero el punto es como no dejarse caer, sino permanecer firme. Así más o menos, entonces ya lo vamos a medir. Vamos a sacar 5 pedacitos de este. Creo que ya no se trata de un tema personal, sino pensarlo como en mi familia, ¿cierto? La palabra estabilidad para ellos, su significado solamente se va a ver reflejado en mí, que soy la persona que está al lado de ellos. Es una cuestión que ya no es una opción, ¿sí? Sino que sin querer llamarlo de otra manera se vuelve como una obligación, o sea, yo debo permanecer estable por ellos. La estabilidad también requiere como unas rutinas, de cierta forma, entonces en este momento con lo que tengo trabajo y pues ya si las cosas cambian pues miramos cómo nos transformamos y cómo nos acomodamos en ese sentido, y también está la capacidad de resiliencia, ¿no? De podernos adaptar fácilmente, aprender de lo bueno, de lo malo que pasó y continuar. Uno diría como madre soltera, no, yo no tengo derecho a enfermarme, y me ha pasado que estoy enferma y uno quisiera quedarse todo el día, digamos, recostado o dedicado a recuperarse, pero es que no, ellos me necesitan. No estamos bien en todos los momentos, en todo, pero uno procura mantener como tal el equilibrio. Todo en la vida, cualquier cosa que uno haga, tiene asociaciones químicas. ¿Por qué la mamá no le echa la sal a la sopa cuando se le olvida, cuando está hirviendo? Porque dice, no, porque no me sala. Y es cierto, no se disuelve la sal. El agua tiene que estar a una temperatura media para que haya una buena disolución. Si se le da la mano, la mamá espera que se enfríe otro poco y echa la sal. Eso es química. Es decir, la química nos acompaña continuamente. Obviamente que en general todos los sistemas tienden al desorden, tienden a la entropía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscar la manera de que realmente utilicen ese equilibrio, lleguen a ese equilibrio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque podemos controlar un poco más qué está ocurriendo en ese momento. Cuando uno mira todos los movimientos del yoga, evidentemente tienen un significado. El más típico, y yo creo que como el que más memes se le han hecho, es el medio loto o el loto entero, ¿cierto? Que es la postura sentado con las piernas cruzadas. Estas posturas, como tienen una historia tan larga, de hace 5 o 6 mil años, en esa época la sociedad era muy diferente de la de ahora. Entonces la gente tenía un contacto mucho más cercano con la naturaleza. Entonces la mayoría de estas posturas tienen un reconocimiento en un animal o en algo de la naturaleza. Entonces vos vas a encontrar la postura de la cobra, por ejemplo. Entonces es un estiramiento que se hace profunda como una serpiente. Entonces tú lo ves como se estira el individuo y se estira, como una cobra, digamos. Sospechosa, ¿cierto? Pero como una cobra. Claro, cuando tú lo haces, ese movimiento vas a producir un estiramiento profundo de toda la región abdominal. Hace un trabajo muy fuerte sobre todo el plexo solar, sobre toda la región abdominal, la estira. Cuando la estira se liberan muchas cosas que a uno se le ponen allí.
Luego hay la postura del rayo, la postura del árbol y demás animales, ¿cierto? Del escorpión, etc. Algunas de ellas como que muy concentradas en la idea primigenia de encontrar la esencia de ese animal, la postura de la montaña. Entonces, ¿qué principio arquetípico hay ahí en la montaña? Entonces, ahí es muy sencilla la postura de la montaña, simplemente ponerse de pie, ¿sí? Estabilizar la postura de los pies con relación a la cadera y a los hombros, poco de flexión de las rodillas. La montaña tiene un poder tremendo, pero también una placidez, así una cosa muy especial. Entonces eso es como que consolido yo como sensación aquí. Para mí la vida es un camino y uno en ese camino va echando mano de posibilidades, de herramientas que le ayuden a estar mejor. Entonces, en ese sentido, para mí el yoga es una herramienta, es un método que me ayuda mucho a buscar ese buen vivir que yo pretendo. O sea, yo siempre intento es conseguir una buena vida, vivir bien, estar bien. Mi estabilidad está basada principalmente en que mis hijos estén bien. Creo que para mí eso es un pilar fundamental, pero obviamente para que ellos estén bien yo también tengo que estar bien. Cuando yo siento que algo como que no está yendo bien, pues es como analizar, bueno, qué puedo hacer y cómo me puedo levantar y cómo puedo volverme a organizar. Los planes eran un poco diferentes, siempre quise tener hijos, siempre fue como un proyecto. Se adelantaron un poquito, pero yo siempre había querido tener una familia y yo creo que a pesar de lo que debería ser, que es un núcleo, el papá, la mamá, los hijos, que debería ser y no está mal y es admirable los hogares que todavía pues pueden permanecer en esto, yo igual tengo mi hogar y estoy feliz con mi hogar porque en mi hogar somos los tres. Muchas personas que me dicen, vos cómo haces para trabajar, para sacar tiempo para ellos, para todas las cosas que haces. Y yo digo, bueno, yo tal vez no me pongo a pensar en eso, sino que simplemente lo hago. A veces tenemos una casa y la casa se puede derrumbar, pero las columnas siguen firmes y a partir de allí se vuelve a construir. Yo creo que la estabilidad también es como ese concepto que se tiene vagamente de la felicidad. Ah, yo voy a ser feliz cuando tenga esto, cuando consiga esto, cuando, sí, como en el tema más de obtener y como de, hablando de como de prestigios, títulos, dinero, pero creo realmente que no, es algo que nosotros tenemos, es una forma de ver, una forma de saber, porque también son percepciones. Hay personas que pueden estar en unas condiciones que otras personas verían como completamente difíciles y ellas no, ellas se mantienen y para ellas están bien. Entonces también es una percepción, una forma de ver las cosas. Yo era un poquitito falta de equilibrio y siempre pensé que era el momento. ¿Sabes cuándo me volví equilibrada? Bueno, o empecé a pensar en equilibrio personal. Yo ya estaba trabajando aquí en la universidad y demás, cuando me volví mamá. Sí. Ahí eso fue como un polvo a tierra, ¿no? Aunque mi carrera se basa muchísimo en el equilibrio, ¿no? Pero como ser humano, hasta que me volví mamá. En ese momento es que uno toma a pecho el tema de decir, bueno, ¿qué es la estabilidad y cómo la voy a lograr? Yo creo como que más en esta onda del bienestar, ¿no? Cómo construir bienestar, cómo vivir bien, cómo estar bien. Y creo que en ese sentido el equilibrio podría ser un insumo para ese bienestar. Es que como que es una perspectiva de ser humano. Porque hay gente que entiende por estabilidad el desorden, un caos bien desordenado, y eso les parece muy estable, ¿no? Como la música. Hay, por ejemplo, metal que a mí me raya el cerebro y hay gente que le encanta el metal y le parece una sinfonía. Cada quien lo aproxima desde sus propias aspiraciones, desde sus propias posibilidades. Hay personas que necesitan un trabajo y después de que tengan trabajo suponen ser estables. Hay personas que después de que emocionalmente, digamos, en su vida afectiva estén bien, ya se considera que están estables porque todo lo ven color de rosa, todo les funciona. Pero entonces cuando uno coloca todas, digamos, sus energías en un solo punto, entonces no hay equilibrio, porque si eso falla, todo se viene al piso. Entonces algo que no solamente cambia con las circunstancias, sino que también necesita otros factores
lo acompañen en ese sentido. Como que uno lo va viendo en sus etapas de la vida, ¿no? Es como que uno, la estabilidad de los 18 años evidentemente no es la de los 20, la de los 30, la de los 50. Son búsquedas que hay como en su momento, ¿no? De ir encontrando, por ejemplo, esas búsquedas espirituales que nunca me lo había planteado, y de una época acá uno empieza como a encontrar, muestre a ver, puede ser la edad, como puede ser la edad, no sé, o como querer tener esa paz interior, Claro. ¿sí? Es que para mí eso es definitivo. O sea, todo ese concepto de paz interior, de que la paz interior no es como la paz de los monjes, yo no la creo mucho, ¿cierto? Es la paz interior en medio de los retos, las dificultades, los problemas. Si usted me pregunta en este momento, ¿usted es equilibrada así? De verdad para Dios. Yo diría, bueno, espérame, me equilibrio y le cuento, pero ni sé cómo llegar allá. Forma parte del trabajo, pero como decir, ¿lo logré entender? No, porque cada vez son búsquedas distintas. Es una constante búsqueda porque no es una receta, no es una fórmula que decimos, si agregamos esto con esto nos da esto, no. Es una cuestión de ir colocando los ingredientes, ir mirando qué pasa, como ir tratando de todo el tiempo ir llenando los pedacitos de la balanza para lograrlo, pero lo buscamos todo el tiempo. A veces me da rabia alguna cosa y dicen, ay, ¿usted no hace yoga? O sea, como que no tengo derecho a molestarme, o usted puede hacer mucha yoga y lo que sea y no duerme bien. Tiene un vecino que le pone reggaetón a las 3 de la mañana, por ejemplo, y usted puede hacer toda la yoga del mundo, que el día que lo ve lo intenta ahorcar, una cosa así, ¿cierto? Entonces se perdió el equilibrio. Es como eso, como estereotipos de que si usted es químico, usted a veces le preguntan a uno, ¿y eso qué tiene? Como si uno fuera un sensor. Yo pienso que los seres humanos somos bien interesantes. Cada uno tenemos una manera diferente de buscar lo que creemos que es nuestra estabilidad y nuestro equilibrio, ¿no? A lo mejor mi equilibrio, yo se lo comento y lo verbalizo y usted me dice, ¿ves? En lo que está pensando. O cuando solamente me hablas que no, mi equilibrio es solamente la parte espiritual. Bueno, ya sé que no, lo que comentaste, solamente la parte espiritual, y le falta lo otro, ¿y con qué vive? O sea, yo también puedo meditar todo el día, pero necesito pagar agua, luz y teléfono. Necesito tener mucho dinero para poder todo el día. Si no, no me funciona la cosa, o sea. Todos tenemos como un referente, y cuando uno mira para el lado y dice, en esta persona cómo piensa así, pero decimos, cuando no hay inestabilidad, ¿qué pasa? Encontramos caos, ¿cierto? De una forma u otra. Cuando vemos a estas personas que de pronto han pasado por cosas difíciles y no le dan tratamiento a eso, van, cogen un arma y, ¿cierto? Acaban con quienes pueden que están a su alrededor, esa persona estaba pasando por una crisis de estabilidad. Sí, yo también creo que es que cuando uno dice, esta persona es inestable, evidentemente es un juicio de valor. Yo la juzgo desde mi perspectiva de estabilidad. Hoy se habla mucho de las zonas de confort, ¿cierto? Uno construye unas zonas que son las que le permiten a uno hacer sus miedos relativamente manejables. Y los miedos no son iguales para todo el mundo. Hay gente que le da miedo no tener con qué pagar los servicios públicos, hay otro que no. Hay otro más bien que le da miedo que la pareja le deje. Entonces, no le importa pagar los servicios, pero cuidadito que la pareja no me vaya a dejar. Esos son como el asunto que es tan personal. Cuando yo ajusto temperatura, cuando yo ajusto pH, cuando yo ajusto solvente, yo le estoy obligando al sistema a que cumpla el equilibrio. El per se no llega al equilibrio así solito, tranquilo. Y seguramente que a nosotros nos pasa lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. En algún momento, en un tiempo de vida, me siento como equilibrada, al día siguiente amanece y digo, ¿qué me pasó? Sí, es la gran paradoja, pienso yo, del tema de la estabilidad. Porque cuando la consigues, haces tus miedos un tanto manejables y ya no asumes nuevos riesgos. Entonces entras como en un estado así de aplatanamiento generalizado, una cosa así. Hasta que surgen otras motivaciones que dices, bueno, voy a dejar esto y asumir otros riesgos, y entonces entro en un caos, desorden total y todo eso, pero de golpe buscando otro punto de equilibrio. Y creo que es la dinámica de la vida, ¿cierto?